pues, ¿verdad? O sea, yo lo que necesitaba es que analizaran el caso y que ustedes me dijeran, sí, se aplicó, por ejemplo, la lógica jurídica por esto, o en tal razonamiento, en el caso se vio que estaba la nociología, por ejemplo. Eso es lo que yo necesitaba, que me explicaran, pero muchos lo que hicieron fue prácticamente copiarme lo que yo ya sabía, lo que ustedes ya sabían, que era lógica jurídica, que era axiología, que era nociología, ¿verdad? Eso no era lo que les había preguntado. Les dije por eso el caso que lo analizaran. Ahí fue donde la mayoría, si no estoy, pues de repente tal vez un 90%, 95% con el mismo error. Por eso es de que esa última serie que valía 10 puntos, hay quienes tienen 1 o 2 puntos, ¿verdad? En las otras, pues fueron contestando y también en algunas me contestaron lo que no era, pero bueno, ustedes se van a dar cuenta ya cuando se les pase su nota, ¿verdad? Y los que saquen nota baja, pues sí, ponerse las pilas para poder llegar, pues, y ganar el curso ya con los 30 puntos del examen final, ¿verdad? Hay quienes, pues, de repente les van a faltar 20, 25 puntos para ganar al final, ¿verdad? Pero no es imposible. Aunque pongan atención en estas clases, porque eso es lo que va a entrar en el examen final, yo considero que está bien, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la clase, jóvenes. Hay compañeros que van a ir ingresando, pero vamos a ir dando la clase para poder terminar el tema número 5 el día de hoy. Tratar la manera ya de iniciar el 6 el día de mañana, ¿verdad? El fin de semana continuar y después del fin de semana creo que ya solo nos quedan 2 clases, las del 26 y 27 de diciembre. O sea que prácticamente ya solo tenemos 4 clases. La de mañana viernes, sábado y la siguiente viernes y sábado. Para ya con eso pues terminamos el curso. Y pues los que ganan, felices, y los que no, que tengan que repetir su curso, ¿verdad? Espero que la mayoría lo gane, jóvenes. Ustedes son muy inteligentes, ¿verdad? Bueno, vamos a dar inicio. Nos quedamos el día de ayer. Lo último que vimos fue la teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexis, me recuerdo, ¿verdad? ¿Es así? Sí, eso fue lo que vimos. Sí. Bueno, vamos a continuar entonces. Y esta fue la última. Bueno, entonces vamos a dar inicio el día, ahorita en este momento, jóvenes, con lo que es la técnica de la interpretación legal. Esta técnica, jóvenes, este tema es bastante importante porque nos va a hacer pensar el día de hoy. Y voy a pedir que más de alguien, o todos más bien, tengan a la mano, sea código civil, sea código laboral, sea código penal, sea procesal penal, procesal civil, no importa, Constitución Política de la República, porque vamos a hacer... la clase la vamos a hacer un poquito didáctica, si lo vamos a decir, porque los vamos a hacer pensar el día de hoy, ¿verdad? Y que ustedes vayan, como bien lo dice el tema de hoy, la interpretación legal, ¿verdad? Eso es lo que básicamente vamos a ver, cómo poder interpretar, cómo poder analizar. Por eso quiero que tengan sus artículos y al azar, jóvenes, voy a pedir, por ejemplo, a Andy o a Catherine o a Julio o a Daniela, a cualquiera les voy a pedir que saquen su código, el que tengan. Lo más factible sería que yo les dijera qué artículos, pero lo voy a dejar a disposición de ustedes para que vayamos analizando, ¿verdad? Entonces vamos a estar atentos el día de hoy a la clase
para que podamos, créanme que eso les va a ayudar a ustedes, lo que vamos a hacer el día de hoy les va a ayudar a ustedes para que cuando ya estén en su oficina como tal, ¿verdad? Ya como profesionales, ustedes, llega el cliente a su oficina, tienen el conocimiento de cómo darle su asesoría, pero ya plasmar en los documentos o las solicitudes o plasmar en memoriales o amparos o lo que vayan a hacer, saber cómo poder interpretar y aplicar esa norma al caso concreto como tal, ¿verdad? Eso es lo que nos va a ayudar la temática el día de hoy, lo que vamos a hacer. Bueno, considero que ya nadie va a entrar porque regularmente los mismos que estamos son los que ya... Entonces, jóvenes, dice que la técnica de interpretación legal, acá hay dos autores. El primero es el autor Villoro Toranzo. ¿Él qué es lo que nos dice de la interpretación jurídica, jóvenes? Dice que la interpretación, para él, dice que es la actividad encaminada a determinar el sentido y enlace de las normas jurídicas. Vamos a hacer la pausa primera en ese. Para este autor dice, lo que tiene que hacerse es saber el significado o el sentido de la norma. Para poder interpretarla jurídicamente tenemos que saber el sentido de la norma. Pero dirán, bueno, el sentido de la norma, ¿cómo lo podemos hacer? Pues meternos de lleno a estar en la mente del legislador. ¿Por qué quiso crear esa norma? ¿Para qué quiso que esa norma se creara? ¿Aplicarla en qué? ¿En qué tipo de ilícitos o en qué tipo de asuntos o en qué tipo de peticiones, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se creó esa situación? Bueno. Y él nos dice que la interpretación básicamente es eso. Es determinar el sentido y el alcance de las normas jurídicas. ¿Hasta dónde llega la norma jurídica? ¿Hasta dónde va a llegar el castigo? ¿Por qué se va a aplicar ese castigo? Y también está el otro autor que es Radbruch. Y Radbruch dice que interpretar el derecho es buscar el sentido que mejor realice la idea de justicia. Considero yo que de estos dos autores jóvenes, el segundo, que es Radbruch, él va mucho más allá. Porque él dice, para interpretar el derecho, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que buscar? El sentido de justicia, ir hasta. No solo por qué lo creó el legislador, en este caso, por qué lo crearon los diputados del Congreso, sino que ir más allá. Por ejemplo, jóvenes, ¿por qué crearon el delito, por qué se tipificó el delito de extorsión? ¿Qué es lo que hemos venido manejando bastante en relación a eso? Si lo vemos desde el punto, sí, Andy, dígame, Andy. Bueno, a mi punto de vista, Lick, es porque como se ha perjudicado a la sociedad en las extorsiones, más a los pilotos, taxistas y personas pues, de que se encargan al comercio. Entonces les ha afectado mucho. Entonces en sí es por eso de que lo tipificaron así y crearon ese delito. Exactamente. Mi punto de vista, Lick. No, sí, así es, Andy, así es. Veámoslo. El delito de extorsión es eso, exactamente como dice, pues, pero desde el punto de vista para el autor Villoro Toranzo, y él nos dice que para determinar la norma tenemos que ver el sentido y el alcance. ¿Hasta dónde va a llegar el castigo? ¿Cómo se va a aplicar el castigo?
A diferencia del otro autor, que también está bien, está correcta su definición, porque él nos dice que para deber de entender el derecho, lo que tenemos que hacer es entender primero la idea de justicia. ¿Qué es lo que buscábamos? ¿Qué es lo que buscaba el legislador? O sea, para mí los dos pensamientos de los dos autores están en lo correcto. Lo único es de que uno se queda un poco más corto que el otro. Porque para mí lo que dice Radbruch está mejor, porque él va más allá. El sentido es buscar la justicia. Como decía Andy hace un momento, básicamente, jóvenes, con todo lo que ha venido sucediendo en nuestro país, ¿verdad? La violencia, en este caso los transportistas, y no solo los transportistas, los dueños de empresas o de sus negocios, o los que están emprendiendo un negocito, en su momento, jóvenes, créanme, que también se han visto afectados por esas extorsiones. Entonces, sí estamos entendiendo hasta dónde llegan el pensamiento de estos dos autores, ¿verdad? Uno dice, entendamos la norma, entendamos el sentido de la norma. Otro, vamos más allá de solo entender la norma, nos vamos a ir más allá de ver no solo el bien común, sino la justicia, lo que está esperando en su momento la población, el afectado, el agraviado, ¿verdad? Por ejemplo, Jennifer Alejandra, ¿usted tiene a la mano algún código? Sea código civil, código penal, código laboral. No lo tengo a la mano, pero si me da un segundito, ahorita. Por supuesto, sáqueme algún código que usted tenga a la mano. Sí, el Código Civil, ¿está bien? Bueno, del Código Civil, ¿qué es lo que vamos a ir a ver? Por ejemplo, en el código busquemos lo relacionado a los alimentos, a las obligaciones. Puede ser el artículo 112, Alejandra. 112, gracias. Derechos de la mujer sobre los ingresos del marido. Bueno, eso es más que todos los ingresos, ¿verdad? Eso no es de alimentos. Esos son del artículo 108 al 112, ese se les va a servir, jóvenes, cuando ustedes ya estén en la profesión y sean notarios, abogados y notarios, y van a utilizar esos, porque ahí nos habla sobre los derechos y deberes que nacen del matrimonio. Entonces, cuando nosotros casamos a una persona o una pareja, lo que hacemos es empezar a leer cada uno de esos artículos, ¿verdad? Entre los artículos y el 112 que mencionó su compañera es el derecho que tiene la mujer sobre el sueldo o el salario de ingresos del marido. Dos. Leamos ¿Y el ese. 283, Lic? ¿Perdón? ¿Y el 283 de personas obligadas? Ahorita vamos a ver. 2, me dijo. 283. Ok. Si quieres se lo leo, ¿no? No, 283, personas obligadas. Digamos, leámoslo. Están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos, cuando el padre, por sus circunstancias personales y peculiares, no estuviera en posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos, y la madre tampoco pudiera hacerlo,
Tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de estos. Bueno, entonces, si nosotros vamos a venir y aplicar estas dos teorías o estas dos definiciones que nos dieron cada uno de los autores, ¿cómo lo veríamos desde el punto de vista del autor Toranzo? Él lo que nos dice es de que tenemos que determinar el sentido y el alcance de las normas jurídicas. Si nosotros, llega el cliente con nosotros a la oficina, nos dice, fíjese, abogado, que yo me casé con el papá de mis hijos y fíjese que él se fue con otra mujer y en su momento no me da nada para ellos, gana bien, dicen que ahorita acaba de tener un accidente y que pues tal vez está un poquito imposibilitado para eso, para darme, pero ¿qué hago? Según lo que ahorita usted acaba de leer, ¿qué es lo que haría, jóvenes? Tenemos que interpretar la norma y el alcance, hasta dónde quiso el legislador llegar. ¿Por qué dice que él no puede cumplir con su responsabilidad? No. La persona, la señora vino con ustedes a la oficina y les dijo, mire, él es el obligado porque prácticamente es el papá de mis hijos, él no me ha dado, él gana muy bien donde trabaja, pero en este momento dicen que tuvo un accidente y por eso está imposibilitado para poderme dar. ¿Qué hago? Primero buscar las pruebas para ver si está realmente una constancia médica que garantice que él realmente está imposibilitado o incapacitado para cumplir con la obligación. Ah, bueno, por supuesto, tenemos que tener medios probatorios, por supuesto, medios probatorios en la rama civil, está bien. Pero aún así aplica aunque esta persona tenga un sueldo estable y así con todo lo del ICS y eso, seguiría aplicando. No, lo que pasa es que lo que dice el alcance es que la obligación corresponde a los padres del padre. Ese es el alcance, ¿verdad, Lick? Ahí estamos. Lo que dice es que por eso les dije, analicemos según el autor. Perdón, Ronaldo, yo que me estaba pidiendo también levantó la mano. No sé si por ahí va la situación. Como decía el artículo, es al abuelo paterno. De los padres, ¿verdad? Exactamente. Entonces, o sea, si él se ve incapacitado, imposibilitado para proveer, entonces se va con el abuelito del papá. Ahí estamos. Por eso, mira, pues, según este autor dice que debemos de interpretar el sentido de la norma. El sentido es las personas obligadas. ¿Quiénes son los obligados? Bueno, papá, mamá. Pero recordémonos que también nos dice ahí, y muchos entendemos, a veces decimos, bueno, es que las obligaciones alimenticias solo están entre el papá y la mamá. No, a veces está entre el esposo y la esposa, o la esposa, cuando el esposo no pueda trabajar, ella es la obligada de mantener el hogar, mantener al esposo. ¿Qué pasaría si ellos vienen, más de alguno, como pasó ahorita, están imposibilitados? Entonces se va a los ascendentes de ellos. Que era lo que decía Ronaldo, se van al papá, del papá, que es el obligado, ¿verdad? O si fuera al revés, que fuera la mamá, porque recordémonos, hay muchos casos, jóvenes, no sé si ustedes han sabido que hay casos en los que las personas, las mamás, dejan a los hijos con el papá y se van. Y después imaginémonos, porque como es papá, ¿verdad? Él era el obligado de darle el alimento, o sea, no tiene obligación. Eso no es así. Licenciado, yo creo que, buenas noches, perdone que lo interrumpa. Yo creo que esto debería ser una actualización que se debería de hacer en el Código Civil, ya que han habido casos donde de verdad se aferran de eso, donde el hombre es el obligado, más no la mujer. Pero fíjese que sí se aplica, en la realidad sí lo aplicamos, por lo menos a mí me ha tocado casos de esos en los que nosotros, el hombre ha tenido que demandar a la mujer, a la esposa, digamos, o a la madre de sus hijos, porque prácticamente fue una desobligada.
y sí gana la demanda, pues el juez sí obliga, porque acá la interpretación que le va a dar el juez es mucho más extensiva todavía, ¿sí, Ronaldo? Fíjese que otra de las cosas que está muy, perdón, Ronaldo, cuando van a hacer eso o hay personas que todavía son muy cerradas, no tienen así como muy amplio la perspectiva, ¿verdad? Vienen y se burlan de otros hombres a la hora de ellos venir y comentar de que van a hacer esto, ya que así que vivimos en Guatemala, todavía está muy así cerrado, donde el hombre es el que tiene la obligación. Yo conocí un caso donde de verdad, al final da tristeza de que de verdad el pobre hombre estaba con 4 hijos. Así que, pues, obligación de él y de la mujer que se fue, y la mujer ya viviendo con otra persona, se vuelve a embarazar. Entonces, ella dijo, los dejo y ahí están con su papá y yo, o sea, no los conozco, ¿va? Él habló con alguien que estaba metido ahí sí que estaba estudiando. Bueno, estaba estudiando, ya cerrando pensum, se asesoró mal, pasaron como 2 años, el pobre, yo le estoy hablando de esto de hace como 5 años, todavía no pensaba meterme a estudiar, pero yo decía, de verdad, pobre, ¿verdad? De que no se puede, de verdad no se puede. Yo todavía en mi ignorancia, ¿verdad? ¿Será que no se puede venir y que un hombre pueda hacer esto? Y realmente, pues, sí se puede. Dice que él en aquel entonces preguntó con un abogado ya después, le hizo como un comentario sarcástico de burla, ¿va? De como él siendo hombre, cómo iba a pedir esto, ¿va? Entonces, en fin, de ahí ya no sé qué pasó, pero sí, o sea, sí escuché y tuve así este caso, ¿verdad? Pues es bastante interesante. Ronald me había levantado la mano. Primero, Andy, permítame un momentito. Gracias, licenciado. Fíjese que yo también estoy de acuerdo con que debería existir una reforma a ese artículo, porque, digamos, si se va a la línea ascendente, donde el abuelo paterno es el que va a proveer alimentos y en dado caso el padre de familia pues no puede, ¿qué pasaría, digamos, si el abuelo paterno es alcohólico y no está apto para proveer eso? ¿Y qué se podría hacer en este caso? O sea, no sé si se irían también con el abuelo materno en este caso. Sí. Mire, pues, efectivamente, lo que dice ahorita, acá, básicamente, recordémonos de que la norma dice algo, pero los jueces tienen su interpretación mucho más extensiva y aparte de eso, utilizan mucho la sana crítica, ¿verdad? Y en su momento ellos vienen y resuelven, bueno, no está, y fíjense pues, óiganlo bien, no está el papá del papá, digamos, o sea, el abuelo, en capacidad, porque como dice usted, es una persona alcohólica de repente, y a veces pasa que tampoco está de parte de la mamá, digamos, el papá, por así decirlo. Entonces, ¿sabe qué sucede, jóvenes? También están los hermanos. También están los hermanos. Los hermanos también pueden ser demandados por pensión para darle a los sobrinos, digámoslo así. Entonces es interesante. Dígame, Andy. Gracias, Lick. Bueno, yo como he estado diciendo pues de que yo he trabajado como procurador y he tenido la suerte de estar en audiencias en casos de familia y civiles. Lo que dice el juez en su sana crítica, que le dicen, aquí nos está viendo el machismo o el feminismo. Aquí lo que se está viendo es primordialmente el bienestar de los menores. Así es. En segundo lugar dice, perdón, en segundo lugar dice quién es el que tiene la carga económica. Entonces ahí es en donde el juez hace su sana crítica. Gracias. Exacto. Sí, así es. Por eso les digo, ellos a la hora de tener un razonamiento lo hacen de una forma tan extensiva, ¿verdad?
porque pues ellos lo van a hacer y aunque no estemos de acuerdo al abogado, para eso están los recursos, ¿verdad? Y pues será una sala, ¿verdad? En su momento el que pueda decidir si tenemos o no la razón, ¿verdad? Bueno, más o menos vamos entendiendo. Ahora, por ejemplo, Jocelyn, ¿qué es? Astrid, no sé el apellido, ¿no? La compañera Jocelyn. Sí, ya me necesitaba, pero estoy esperando mi bus. Cuéntame. ¿Está esperando qué? El bus para ir a mi casa. Cuéntame. No le iba a decir que sacara su código, pero bueno. No tengo la lista. Perdón, pero estoy poniendo atención. Bueno, entonces, María José Cabrera. También estoy afuera, no tengo el código en la mano, perdón, Elic. Bueno, miren pues jóvenes, yo les voy a decir algo, no se vayan a molestar por lo que yo les voy a decir. Yo puedo entender que ustedes pues están en sus trabajos, eso es ahí sí que primordial y es una bendición tener trabajo, pero recordémonos de que cuando se meten al curso tienen que estar conectados y tienen que estar atentos a los que uno les va a preguntar. Porque de eso se trata la clase, la dinámica que estamos utilizando el día de hoy. Entonces, imaginémonos nosotros que en un momento determinado se pregunte esto, ya sea a María José o a la otra compañera Jocelyn, ellas pues no están realmente, están, pero no están en la clase, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les va a ir en el examen final? Pues solo ya sabrán. Básicamente yo no estoy diciendo que está mal, pues, pero si estamos en el curso tenemos que tratar la manera de estar poniendo atención y cuando nos pidan la intervención, pues hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, continuemos. Bueno, Rosita, ¿sí está conectada? ¿No está conectada? Sí, Lick, sí. Buenas noches. Sí, dígame, ¿Está trabajando? Fíjese que hoy me tocó, pero con gusto descargo el Código Civil porque no quiero perder puntos ni nada de eso. Y he estado prestando atención en los casos. Incluso quería preguntar al final, porque yo demandé también por pensión alimenticia. Ajá. Y fíjese, Lee, que justamente cuando yo demandé, el papá de mi bebé, yo tenía 40 días cuando él se fue con otra muchacha, ¿va? Que resulta que se enamoró y todo eso. Y pues me dijo que muchas gracias, pero que él ya no quería seguir conmigo. Entonces, pero él tampoco quería pasar pensión por la bebé. Y a mí me tocó demandarlo. En eso que él tuvo un accidente y al principio de lo que le estaba pagando el IX, pues a mí sí me dio pensión alimenticia. Y ahorita ya lleva como, ¿qué le digo? Alrededor de un año y como 16,000 quetzales de deudas. Bueno, y no usted está estudiando Derecho, ¿dónde está el juicio ejecutivo en la vía de apremio? Pues ya lo hubiera. Pero compañera. Fíjese, Lick, que él sigue, y cuando a él lo atropelló un carro, se le metieron 3 bacterias al hueso. Pero no se murió. Entonces, no se murió. Y aún no camina. Pero tiene que ver cómo sobrevive o lo mantiene. Lo mantiene la otra esposa. ¡Hala, qué rayado! Disculpe. No, pero yo les voy a decir una cosa. Le demanda a la mujer. Disculpe, Rosita, pero. No. Es que fíjese que él se casó conmigo, no era casado, ¿va? Pero con ella sí es casado. Pues entonces a ella le aplicaron ahorita lo que dice el 112, ¿verdad? Pero ajá, que en las buenas y en las malas. No, él en el 112 dice de que tiene el derecho preferente la mujer sobre el salario del marido. Pero creo que aquí fue al revés, ¿verdad? El marido es el que tiene derecho preferente sobre el salario de ella, ¿verdad? Pero bueno, no, fíjense que yo le digo, no se murió, no fue un mal plan. Y créanme, los jóvenes no es el ton de burla, sino que yo tengo un amigo que él también tuvo un accidente, se le metió una bacteria y de veras le quedó mal su piel, pero él trabaja, él anda viendo a ver cómo le hace para sobrevivir.
Y la esposa también trabaja, pues, pero lo que vamos es de que eso no es un impedimento. Fíjese que él aún tiene abiertos 3 hoyos en la pierna, porque él tuvo la pierna así totalmente abierta. Solo porque no puedo compartir mi cámara en este momento y la verdad es que he de ponerme a pelear con él en este momento. Pero yo digo que cuando él ya pueda trabajar ya me va a deber unos 30,000 quetzales en pensión. Lo bueno que el juicio ejecutivo en la vía de premios jóvenes, eso no tiene prescripción, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, los juicios ejecutivos tienen prescripción. Sí, hay unos juicios ejecutivos que prescriben a los 5 años. En el caso de la pensión alimenticia, no. O sea, esperemos que ya cuando el niño tenga unos 10, 11 años, ya de repente sea una buena cantidad, ¿verdad? Pues si no, también se va de lo civil a lo penal y por el delito de negación de asistencia económica, también, ¿verdad? O si no, de repente va a ser la esposa la que va a tener que darle a usted. ¿Oyó? Ay, entonces sí lo voy a demandar. No, pero no, a ella no la puede demandar, que quede claro. Yo no estoy diciendo que la va a demandar a ella porque no va a pasar. Perdón, Gloria me levantó la mano, disculpe. ¿Qué tal, estimado licenciado? ¿Qué tal, Rosita? Mucho gusto. Precisamente sobre el caso de Rosita, estimado licenciado, porque esos son casos de la vida real y nos pasa a todos. Pues en situación de mi hija le pasó lo mismo, su esposo motorista, pero ya se habían separado. Pero mire qué curioso, Milik, que ahora las mujeres somos sobreprotectoras, porque la muchacha que actual vive con mi yerno, ex yerno, ¿verdad? Al ver la situación, ¿qué es importante? Denunciar. ¿Qué es importante? Llevar y seguir los procesos, no dejarlo al tiempo, porque mire, la nueva pareja cuando se dio cuenta que estábamos ya llevándole el proceso al muchacho porque él le pusieron tornillos y una cosa dramática ahí porque se accidentó en la moto, pero al ver que se le estaba llevando el proceso al señor, ¿qué cree Milik? Que la nueva pareja empezó a pagar la pensión. ¿Qué le parece, Rosita? O sea que no es cuestión de quedarnos. ¡Qué envidiable! Créame que eso no pasa. De poner acción. Eso no pasa. Sí, de poner acción, y es que no es, como me decía mi hija, eso es lo del, sí, es el derecho de mi nieta, y es el derecho a su alimentación, a su educación, a cubrir sus necesidades y sus gastos, es lo que se le debe de cumplir, no por su orgullo ni por nada, es por el beneficio de la menor y sencillo. Así y que si miren, ahora la nueva pareja de mi yerno nos empezó a pagar, ¿qué le parece? Ahora nos da hasta las cuotas del colegio, con tal de que no le digamos nada al muchacho, ¿verdad? O sea que sí existen los medios. Y pues que bueno, que ahora hay patojas que están dispuestas a proteger a los muchachones, ¿verdad, Milik? Bien, pues mucho gusto. ¿Verdad? Ese es el amor. Ese es el amor. Sí, María Esther. Levantó la mano. Sí, licenciado. Compañeros, buenas noches, Nick. Sí, yo pienso que cuestión de conciencia de la compañera Rosita, pero él, sea como sea la situación, tiene siempre la responsabilidad de pasar alimentos. Entonces, sí, sea como sea, la obligación es la pena. Sí, la ¿verdad? Él tiene la porque digamos que el 50% responsabilidad es para la mujer y 50% para el hombre. Eso nos enseñó a nosotros el juez de familia de aquí de Villanueva. Y él decía, las parejas 50% para cada uno y nadie se libra porque el menor tiene derecho de educación, de vivienda y de todo, ¿verdad? Entonces, en este caso, Rosita, por cuestión de conciencia, no ha exigido su derecho, pero yo la animo a que exija su derecho. Por supuesto. Bueno, sí, les voy a decir una cosa, jóvenes. Realmente eso es lo que, para eso es que sirve la clase, ¿verdad? Para que cada uno de ustedes vayan analizando, interpretando, básicamente en qué consisten estos artículos, qué es lo que nos dicen, hasta dónde puedo llegar o qué era lo que realmente quiso trasladar o transmitir el legislador cuando lo hizo.
Que la vida real es otra cosa totalmente diferente, jóvenes, también es cierto. Es cierto que a veces el hombre tiene el derecho a poder demandar a la mujer cuando la mujer pues prácticamente lo ha dejado con los hijos, con la carga de los hijos, y prácticamente se ha desentendido de ello. Pero también recordémonos que nuestra cultura no nos permite muchas veces realizar esas situaciones. Yo no voy a entrar en lujo de detalles, simplemente yo tuve mi primera pareja y a mi primera pareja me dejó a mi hija de 7 meses de nacida y se fue. Y a mí me tocó como hombre, imagínense, ¿y cómo demandaba yo? ¿Y qué iban a decir, verdad? El hombre, ¿cómo voy a demandar yo si yo soy el obligado? Porque nuestra cultura es esa, que somos nosotros los hombres los que tenemos que aportar. Pero ¿qué es lo que nos dice nuestro ordenamiento legal? Es diferente. Como lo dijo cabal la compañera Esther, es el 50%, cada uno, las obligaciones son el 50-50. Lo bonito de todo esto, jóvenes, es que aparece la señora, ¿verdad? A los 26 años de mi hija y pues mi hija se volvió como que sí quería a su mamá, ¿verdad? Hizo a un lado el papá, que es lo más triste de todo esto, ¿verdad, jóvenes? Pero bueno, es otra situación totalmente diferente, pero eso es por nuestras culturas. También lo que decía alguien cuando empezamos a leer un artículo o lo que hablaba era de que muchas veces, créanme jóvenes, van y tienen temor que se burlen de ellos. Alguien mencionó algo así, decían, de que alguien que se burlaran. Fíjense que a mí me tocó un caso muy bonito. Ahorita le voy a dar la palabra a Andy. Me tocó un caso muy bonito en el cual el señor era objeto de maltrato por parte de la señora. La señora le pegaba al señor. La señora, en los, ahí sé que los encontronazos que tenían y las discusiones, en una ocasión le mordió el dedo y casi le arranca lo que es la yema del dedo. Y fuimos nosotros con él, imagínense, fuimos nosotros con él a poner la denuncia al Ministerio Público. Y van a creer que el Ministerio Público se rieron del señor. ¿No creyeron que él era objeto de maltrato por parte de la señora? Entonces le dije, mire, efectivamente, pues sabemos que hay una violencia contra la mujer. Está establecido, está una ley, una norma. Pero en el caso del hombre acá, pues si bien es cierto, no hay una violencia contra el hombre por el hecho que eso no está establecido como tal, con una norma especial, pero sí existe un maltrato intrafamiliar, porque eso sí existe, un maltrato intrafamiliar. Entonces me dice todavía bueno, entonces váyase por la vía correspondiente, que es un juzgado de familia, porque es maltrato intrafamiliar, no es violencia. ¿Saben qué es lo chistoso de todo esto, jóvenes? Que viene el señor, agresión en penal. Así es, existe una agresión, los tipos de agresiones, ¿verdad? Estamos hablando de agresión leve, grave y gravísima, algo así de la cosa, ¿verdad? Las lesiones, perdón. Pues viene, y lo más chistoso de todo esto, jóvenes, ¿saben qué es? Que como conseguimos, por supuesto, que entrara con el médico del INASIF, fuimos ante el juez de paz penal y solicitamos medidas de seguridad para ir a sacar las cosas del señor. Cuando llegamos, créanme que la señora sí era agresiva. Nosotros llegamos con policías y todo. Y casi que nos quería linchar la señora a los policías y a mí. Y en su momento vino el señor y me dijo, ¿sabe qué? Mejor dejemos las cosas ahí. Mejor que se queden, dijo. Porque yo no me voy a arriesgar a entrar, me dijo. Yo tampoco, le dije, si usted conoce a la señora, olvídese. Y pasó alrededor de unos 15, 20 días, y créanme, jóvenes, que me dio hasta la larga, dije yo, pues de repente el señor era su modo de vida y le gustaba, ¿verdad? Sin ofender a ningún varón, porque le gustaba porque como a los 15, 20 días los vi juntos, abrazaditos, como que nada había pasado. Entonces ya habían hecho las paces, ¿verdad? Pero sí, es bastante interesante. Dígame, Andy. Sí, se dan esas situaciones, estimado licenciado, porque nosotros ayudamos a un joven
que la esposa lo agredía, se ponían a beber juntos y en una le tira una olla de agua hirviendo en el pecho, licenciada. Fíjese que mi esposo lo fue a rescatar y lo ayudamos a llevarlo al Ministerio Público y todo, yo con toda la intención de apoyar, pero no, en primer lugar se rieron de nosotros, y aunque yo intercedí, hablé por él para que lo ayudaran y le dieran el apoyo. El Ministerio Público no quiso ayudarlo, definitivamente no quisieron ayudarlo. Y después, pues aparte de que se burlaron de que el fiscal del Ministerio Público en Quetzaltenango se rió del señor y habló así muy, yo siento que me faltó incluso el respeto en la forma en la que se dirigió conmigo y me trató así como que qué hacía yo metiéndome en medio de la pareja, ¿verdad? Y de todos modos el señor, después la esposa le abrió la mejilla con el filo de una botella, le abrió la mejilla porque el señor se regresaba con la señora, ¿verdad? Al fin ya se dejaron, pero sí, esa parte que existe todavía cultural, ese machismo tan negativo que afecta no solo a las mujeres en la forma en la que son agredidas, sino como que es vergüenza que un hombre sea agredido o se le trate mal, estimado licenciado. Perdón, Andy. Sí, perdón. Gracias, Gloria. Dígame, Andy. Sí, bueno, primero con la compañera María José. Hay muchas veces de que existen lo que dicen, están los excuñados, exsuegros, exmaridos, pero nunca van a existir los exhijos. Eso jamás va a existir. Entonces, tenés que poner mucha atención en ese sentido porque, como están diciendo todos los compañeros, es el derecho de tu bebé. En otro, yo también vi un caso algo similar, de que habían agresiones entre la pareja. Una vez al señor, la señora le abrió la cabeza con un machete. Y el señor solo le dio un medio golpe en la cabeza. A él lo acusaron de femicidio, pero al señor solo le dijeron, no, solo son lesiones leves. Entonces, lamentablemente así es. Sí. Solamente. Bueno, jóvenes, ya cuando estén ustedes litigando y todo, recordémonos que también una cantidad de abogados puede reunirse para poder plantear iniciativas de ley, ¿verdad? Eso sería una buena iniciativa de ley, ¿verdad? Plantearla, que no solo exista la violencia contra la mujer, sino que la violencia contra el hombre, ¿verdad? Porque pasa. Bueno, básicamente eso es lo que nos interesa, continuando con los temas, ¿verdad, jóvenes? Como decíamos que estos dos autores ven desde el punto de vista, uno lo ve desde el punto de vista que para deber de entender o interpretar o hacer la interpretación legal, primero tenemos que ver el sentido de la norma y el alcance que tiene la norma. El otro nos dice que interpretar el derecho o la norma es buscar el sentido que mejor realice la idea de justicia. O sea, él va más allá, ¿verdad? Entonces nos dice que la interpretación legal es inevitable porque dice las normas son generales, están escritas en lenguaje ambiguo, no prevén todos los casos. Más o menos lo que estábamos hablando en este momento, ¿verdad, jóvenes? Cuando dice ambiguas, quiere decir de que tenemos que tener un análisis bastante amplio para poder entenderlo, porque a veces nos cuesta un poquito entender la norma, qué es lo que nos quiso dar a entender la norma, ¿verdad? Por ejemplo, Cecilia, ¿usted tiene algún código ahí, código penal, civil, la Constitución Política de la República, o que pudiéramos leer un artículo? Básicamente ya lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Que ya hicimos un análisis, pero veamos dentro de esto que nos dice que la interpretación, las normas son generales, o sea, habla en término general, ¿verdad? No a una persona específica o a un caso específico, sino en término general. Pero también que están escritas en un lenguaje que muchas veces nosotros no entendemos. Para nosotros es un poquito complicado, porque yo no sé si se les ha pasado a ustedes. A veces leen un artículo y le quieren entender, pero no lo entienden.
vuelven a leerlo y dicen, no, eso, y vuelven a leerlo y de repente a la tercera ya le van agarrando como lo que quiso decir el legislador o por qué es esa situación. Entonces, a veces, por eso es que dice que son ambiguos y que dice que también no prevé en todos los casos, por lo que estábamos hablando, porque no es lo mismo la violencia contra la mujer que la violencia contra el hombre. ¿Dónde nosotros buscamos una norma o un artículo que nos hable sobre la violencia contra el hombre? ¿Existe o no existe? No existe. Entonces, pero sí tenemos que... ¿Quién me habló? Nancy. Permítame, Nancy. Permítame. Bueno, Nancy, permítame. Solo le había preguntado a Cecilia. Cecilia, si tenía algún código o algo que me sacara para poder realizar un análisis. Con esos principios. Lick, ¿me escucha? Sí, la escucho, Cecilia. Ah, yo soy Celia, pero no sé si Cecilia. Bueno, es que dice Celia, perdón, Celia. Es que lo que pasa es que tengo lentes y sí, la verdad me cuesta un poquito de ver, así es Celia. No se preocupe, todo el mundo me dice Cecilia, no se preocupe. ¿Usted quiere como un artículo que hable como que si se refiera a que defienda al hombre de... No, solo un artículo. Yo le pedí que si tuviera algún código usted para que me pudiera leer un artículo. Ajá. Cualquier artículo sobre... Uy, vamos a ver. Yo lo tengo en la compu, vamos a ver. ¿Sobre qué tema puedo leerle, Lick? Usted léame un artículo. Veremos. Deme chancecito. ¿El de protección a la persona del artículo número 1? No. Ajá. ¿Uno de qué? ¿O de la Constitución Política de Guatemala? Bueno. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Ok. Cuando nosotros venimos a decir que el Estado de Guatemala, ¿sí?, garantiza el bien común, el bien de la persona, ¿se está refiriendo a alguien en específico o en términos general? General. General. Esos son términos generales. A veces este artículo pues está claro, ¿verdad? Pero hay artículos que a veces son un poquito complicados o ambiguos o difíciles de comprender, ¿verdad? Y basado en esa situación es que nosotros tenemos que utilizar la lógica jurídica, ¿verdad?, para poder entenderlos. Bueno, por ejemplo, jóvenes, yo les voy a leer el artículo 293 de nuestro Código Civil, que establece los casos en que procede. Ahí está hablando sobre la tutela. Dice que el menor de edad que no se halle bajo la patria potestad quedará sujeto a tutela para el cuidado de su persona y de sus bienes. También quedará sujeto a tutela aunque fuere mayor de edad el que hubiere sido declarado en estado de interdicción si no tuviere padres. El tutor, dice, es el representante legal del menor o incapacitado. Ahora, mi pregunta es la siguiente, jóvenes, en relación a la interpretación que tenemos, como si lo vemos así es un poquito ambiguo, y les voy a decir por qué es ambiguo, porque dice que el menor que no se halle bajo la patria potestad. ¿Quiénes son los que tienen la patria potestad, para empezar? Los padres. Los padres, tutores y tutores. Los padres tienen la patria potestad. Entonces, si no están los padres, dicen que está el tutor. Pero fíjense pues, quedará sujeto a tutela aunque fuere mayor de edad el que hubiere sido declarado en estado de interdicción si no tuviere padres. Pero imaginémonos de que él sí tiene papá y mamá, pero él quedó en estado de interdicción.
cuando ya es mayor de edad, los padres no van a tener la patria potestad. La pregunta para todos es, jóvenes, ¿los padres podrían tener, o el padre o la madre podrían tener la tutela de su hijo que está en estado de interdicción? ¿Quién me quiere responder? Andy, usted que ha visto muchos temas civiles. Jocelyn. Dígame, Jocelyn. Me dijo que sí. Sí, yo creo que sí, como dice que ahí que el representante sería la persona que tiene la tutela. Si los padres tienen la tutela, serían ellos. Pero mira, sí, pues, porque tienen preferencia legal, ¿verdad? No. Yo creo que no. Le le escuché entrecortado. Es mire, que pues, sí. Ay, perdón. Pero pues, pónganme atención. La pregunta era, el artículo es claro que dice que el menor de edad que no se halle bajo la patria potestad quedará sujeto a tutela para el cuidado de su persona y sus bienes. Así lo dice. Abajo dice el segundo párrafo, también quedará sujeto a tutela aunque fuere mayor de edad el que hubiere sido declarado en estado de interdicción si no tuviere padres. La pregunta que yo hice es, ¿pueden los papás, sea papá, mamá o ambos, que ya tuvieron la patria potestad de su hijo cuando fue menor de edad, pero este está declarado en estado de interdicción, ya no tienen la patria potestad? ¿Podrían ellos tener la tutela de? Sí. Hay un mandato, sí. Hay un mandato judicial. No. ¿Pero por qué mandato judicial? No. Necesita mandato judicial. Jessica me dijo, ¿Cifuentes? Sí, gracias, Lic. Tal vez solo declarándolos como tutores, Lic. O como un curador a los papás para que así sean designados y sí puedan actuar, pero no sé si esa sería la respuesta. Bueno. Buenas noches, perdón. De primero hay que declarar la incapacidad que tenga el mayor de edad para que ahí sí que no se llama tutor, sino es un responsable de esta persona ya mayor de edad con alguna incapacidad. Para ahí sí que responsabilizarse del adulto y ya sea de los bienes. Por supuesto. Y esta persona tiene un nombre. Ay, ¿cómo es que se llama? O sea, si no estoy mal, yo creo que es un guardador o administrador de bienes, ¿no? Albacea es otra cosa. El albacea es otra cosa. El albacea es cuando hablamos ya de testamentos y esa situación, es otra cosa. Acá no es eso. No, tiene un nombre. Ahorita lo voy a buscar. Bueno, díganme qué clases de tutela hay, jóvenes. Son 3 tipos de tutelas que hay. Eso lo vieron ustedes cuando estudiaron, ¿no? Parental, no. Testamentaria, legítima y judicial. Así es. Está la tutela legal, que es la que pueden tener los parientes. Los la padres, tutela especial. cuando es en estado de interdicción. Está la tutela judicial y está la tutela testamentaria. La testamentaria es cuando el testador deja establecido quién quiere que sea el tutor o guardador de su hijo. Pero ahí sí, estamos hablando lo que dijo la compañera, albacea, pero eso es cuando ya estamos hablando en testamento. Es diferente a una tutela legal o una tutela judicial. Y aparte de esa tutela judicial, también hay una protutela. También se las tuvieron que haber explicado. En la protutela es el que va a estar vigilante de lo que haga el tutor judicial. Pero mi pregunta era esa. ¿Pueden los padres ser los tutores
del mayor en estado de interdicción. La compañera Jennifer me dijo, primero hay que declarar la interdicción, por supuesto, pero ya declarar la interdicción, ¿pueden ser ellos los tutores de del hijo? Yo creo que no, licenciado. Se tendría que nombrar a otro tutor idóneo. Esto siempre como velando por el, ¿cómo se llama esto? Por el interés superior del menor. No, porque ya no es menor. Porque, o sea, pero en su momento, pero en este caso, para mí sería que no, y que se hubiera nombrado otro tutor idóneo. ¿Y por qué no está la tutela legal, pues? La tutela sí, legal es un pariente. Usted dijo que la tutela legal son los parientes, ¿verdad? Puede ser cualquiera, padres, hermanos. Así es, Lick. Ahí está. Así es, exactamente. Vale, Estuardo Monroy solo me hacía así, tenía razón, pero no quiso opinar, ¿verdad, Estuardo? Sí, hay tutores pues que tienen prohibiciones legales que no lo permiten, ¿verdad? Jennifer me levantó la mano. Sí, licenciado. Bueno, aquí en el artículo 9 del Código Civil habla de la incapacidad y las personas que son declarados en estado de interdicción, más no dice quién sí puede ser tutor y no puede ser tutor. Es que lo que sucede, Jennifer, es que aquí estamos hablando que lo que nos dice un artículo nos habla sobre quiénes son capaces o incapaces y hasta dónde llega la capacidad, en qué momento es capacidad de goce y en qué momento es capacidad de ejercicio. Pero a eso le vamos a hacer una integración de leyes, ¿verdad? O integración de normas para establecer, bueno, el que es incapaz, que es el interdicto, ¿verdad? Él no tiene capacidad de goce ni de ejercicio. Perdón, de ejercicio, no tiene, perdón, de goce sí, de ejercicio. Entonces, tenemos que irnos a la norma que nos habla sobre quiénes pueden ser los tutores. Y después nos vamos a ir a la norma que nos habla sobre el procedimiento, por eso ya lo es procesal, ¿verdad? Ya nos vamos al procedimiento civil, proceso civil, ¿verdad? Entonces, si hacemos una integración de norma, nos vamos a ir con el 9, nos vamos a ir con el artículo, ¿qué? 293, por ejemplo, y nos vamos a ir lo que nos establece el juicio específico. Si no hay un específico, tiene que ser el juicio ordinario. ¿Para qué? Para que se declare quién puede ser el tutor. Pero ahí tenemos que hacer una integración de normas, ¿verdad? No solo con el artículo 9, sino que es varios, ¿verdad? Ahí solo nos dice quiénes son capaces y quiénes no son capaces, o quiénes tienen capacidad de goce y quiénes tienen capacidad de ejercicio, o a qué edad se tiene la capacidad de goce y a qué edad se inicia la capacidad de ejercicio, ¿verdad? No sé si quedó claro, Jennifer. Por ahí va la cuestión. Sí, licenciado, gracias. Bueno, continuemos entonces, jóvenes, porque ya casi estamos terminando. Entonces nos decía que las normas son generales, también están escritas en lenguajes ambiguos, que era lo que decíamos, porque a veces lo leemos, pero no tenemos una interpretación mucho más extensiva, como lo que estábamos diciendo y como la pregunta que yo les hice, ¿verdad? ¿Podrían ser los padres tutores de un mayor que ha sido declarado en estado de interdicción? Si bien es cierto, no nos lo dice exactamente o taxativamente, a veces la norma, nosotros tenemos la interpretación mucho más. ¿Por qué? Por la ambigüedad que puede tener el artículo. Y como dijimos, no se prevé en todos los casos ahí. Son casos totalmente que van naciendo, van creciendo, van saliendo a la luz, ¿verdad? Y en un momento determinado, pues, se tienen que ir aplicando de una u otra forma. Bueno, las técnicas clásicas de interpretación. Estas técnicas clásicas, en su momento nos van a decir o nos van a ayudar a analizar en sí la norma. Más o menos lo que veníamos haciendo en este momento, ¿verdad? Cuando yo les decía, saquen un código, lean un artículo. Estas son las técnicas que nos van a ayudar para esa interpretación. Por ejemplo, la interpretación gramatical.
esta interpretación gramatical nos dice o analiza el significado literal del texto. O sea, como lo dice el texto, así lo va a analizar, lo va a interpretar. Pero considero de que aquí se queda muy cerrado esa interpretación gramatical, porque si bien es cierto, tenemos que entender lo que dice el texto, pero de una manera literal. ¿Será que lo podemos aplicar de una manera literal o podemos darle un poquito más amplitud? Para ello les voy a dar un ejemplo en lo que es la interpretación gramatical. Básicamente lo que hemos venido haciendo con ustedes. Leemos un artículo, lo que decía, y lo vamos a interpretar, pero lo vamos a interpretar, jóvenes, así como quedó, así como se leyó. No vamos a ir más allá. Yo les pregunté a ustedes, ¿podrían o no los padres ser tutores? ¿Lo dice el artículo? No lo dice. Entonces, por eso es de que algunos se quedaron, como me decía Derek, no, yo considero que no, decía, porque si tomamos literal lo que dice el artículo, entonces no, la interpretación que nosotros le vamos a hacer, esa es la interpretación gramatical. Solo lo que dice el artículo y ahí nos vamos a cerrar y no va más allá. Ese es el ejemplo mucho más claro de la interpretación gramatical. También está la interpretación sistemática. Esa interpretación sistemática dice que relaciona la norma con el resto del ordenamiento. Era lo que yo le explicaba en su momento a la compañera a Jennifer, ¿verdad? Si bien es cierto, existe esta norma, pero nosotros tenemos que venir y relacionarla con otra. Ese es el tipo de interpretación sistemática. Por ejemplo, nosotros sabemos que existe la Constitución Política de la República, ¿verdad, jóvenes? Pues en la Constitución Política de la República nos habla, por ejemplo, el derecho de defensa, nos habla el derecho de petición en el artículo 28 constitucional, nos habla de los derechos laborales que tienen los empleados y trabajadores públicos, ¿verdad? Nos hablan sin fin de artículos, pero cada uno de esos artículos se va a referir a una norma o a una ley específica. Por ejemplo, el derecho de defensa. ¿Dónde está enmarcado el derecho de defensa, jóvenes? El artículo 12. Sí, pero ¿a dónde nos iríamos cuando decimos el derecho de defensa? ¿Qué rama del derecho vamos a ir a buscar? ¿O dónde lo vamos a ir a aplicar? Al Código Penal. Entonces, prácticamente en el Código Penal. Porque en su momento, ¿usted cómo se pudo defender si no había en su momento la notificación correspondiente? Y eso está pasando, créame, eso está pasando mucho ahorita en las multas, como lo dice Estuardo. El derecho, con esos principios. Lo penal. Por supuesto. Pero así como ese derecho de defensa, jóvenes, están también el de, por ejemplo, habla de propiedad industrial en la Constitución o no habla de la propiedad industrial. Está en el artículo 12 en la Constitución. ¿El artículo qué? 12. El derecho de defensa está sí. En el artículo 12. Sí. Permítame un poquito, doña María Esther, ahorita. El artículo 12 específicamente habla del derecho de defensa. Tiene razón la compañera, tiene razón Andy y Estuardo, pero
¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Esa interpretación sistemática, jóvenes, que nos va a ayudar a entender una norma, pero que esa norma está aparejada con otra norma o viene de otro lado. ¿Verdad? Bueno. Dígame. ¿Leo el artículo 12? Léalo Okay. bien. Dice, la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Exactamente. Por eso decía que regularmente siempre lo aplicamos, ¿verdad, Ani Estuardo, a lo penal? Porque ahí nos dice específicamente que no puede ser una persona condenada sin haber sido citada, oída y vencida a un juicio, un proceso como tal, ¿verdad? Bueno, y la otra clase de interpretación que vamos a ver el día de hoy para ya finalizar la clase, jóvenes, es la interpretación histórica. Esta interpretación histórica dice que esta va a analizar la intención del legislador. Cuando vienen los diputados del Congreso y llegó una iniciativa de ley, le dieron, digamos, iniciaron todo el trámite para poder llevarla hasta el Congreso para que el Congreso venga y la analice y que vea si efectivamente puede ser o no crearse un decreto que pueda establecer específicamente una norma, un código, una ley específica, como cuando crearon, por ejemplo, la ley de femicidio. Previo a todo eso tuvieron que haber hecho un análisis, ¿verdad? El análisis que cada uno de los parlamentarios hicieron y debatieron hasta llegar al consenso y decir, bueno, efectivamente, sí, debe de promulgarse una ley específica porque existe demasiada violencia en contra de la mujer, los altos índices de violencia. A eso es a lo que se refiere la interpretación histórica. ¿Qué fue lo que pensaron? ¿A qué acuerdos o qué análisis le dieron los legisladores? Plasmaron todo eso en una ley. A eso es a lo que se refiere la interpretación histórica. ¿Hay alguna duda, jóvenes, en relación a lo que hemos visto el día de hoy? ¿O todo está claro? Todo está claro, Lee. Todo está claro, licenciado, gracias. Bueno, está bien, jóvenes, entonces vamos a dar por finalizada la clase el día de hoy. Hubieron algunos compañeros que efectivamente pues no terminaron de conectarse, ¿verdad? Que ya sé quiénes son, me van a disculpar, vamos a tener que venir y quitar un par de puntos porque pues siempre les pido que se conecten, estén conectados, ¿verdad? Yo entiendo con la compañera que venía en el bus o que iba al bus y todo, pero sí les pido que por favor estén atentos a la clase, son solo 4 clases las que nos hacen falta, ¿verdad? Y prácticamente para el bien es para ustedes, no es para mí, pues yo ya, ese curso ya lo gané hace mucho tiempo, ¿verdad? Y pues es para ustedes, ¿verdad? Más que todo. Entonces, sí, les digo, no se vayan a molestar si les aparecen puntos menos, ¿verdad? Porque, pues, yo considero que todos están haciendo un esfuerzo sobrehumano para estar en la clase, ¿verdad? Entonces, sí, considero que no es justo que unos están y los otros pues solo se conectaron o solo están escuchando, si bien, ¿verdad? Pero bueno, si no hay ninguna duda, jóvenes, entonces vamos a dar por finalizada la clase. Los veo el día de mañana a las 7. El día de mañana sí espero ya tenerles sus notas, haberlas subido, ¿verdad? Si tienen alguna duda en relación a la nota, pero que sea en relación, óiganlo bien, en relación al punteo en general, no preguntas específicas o cuestiones de esa naturaleza, ¿verdad? Porque imagínense, si no nos vamos toda la clase explicando cada una de las respuestas a cada uno, ¿verdad? Sí, en términos generales,
Por ejemplo, mire cuánto pude haber sacado o cuánto pudimos haber sacado. El grupo, óiganlo bien, por los grupos, en su momento sí se les calificó el trabajo en su conjunto. Lo que no se calificó en conjunto fue la exposición, porque hay quienes se expusieron de diferente forma, ¿verdad? Hay quienes, ustedes lo saben, leyeron, prácticamente estaban leyendo lo que les estaba, la exposición, y una exposición no es eso, ¿verdad? Una exposición es llegar a hablar con los compañeros, exponerle los temas que ya tuvimos que haber estudiado con tiempo, explicarlos, ¿verdad? Y hay quienes solo empezaron a leer, entonces no van a tener la ponderación de diferente forma, o sea, van a tener la diferente forma de sus otros compañeros. Por lo tanto, por ejemplo, si son 20 puntos de la exposición el trabajo, hay quienes van a tener, por ejemplo, 9 puntos, 10 puntos de nota total, o 11 puntos o 12 puntos, y no quiere decir de que porque estuvo en el mismo grupo estuvieron, hay compañeros que van a tener, todo el grupo va a tener 12 puntos, por ejemplo, 11. Ahí va a variar, ahí van a haber de 11, 12, 13, hay quienes puedan tener los 18, los 20 puntos, ¿verdad? Todo tiene que ver mucho en las exposiciones que fueron dando. De igual forma en los trabajos, en los exámenes. En los exámenes, créanme que yo quisiera ponerle buenas las respuestas a todos, pero hay quienes definitivamente pusieron respuestas solo por ponerlas, ¿verdad? Entonces, espero ya para el día de mañana tenerles su nota, jóvenes. Espero para el día de mañana y que ya estén más tranquilos el fin de semana o más preocupados, ¿verdad? No sé. ¿Verdad? Entonces, si no hay ninguna duda, deseo que tengan muy buena noche, jóvenes. Los veo el día de mañana. Buenas noches, licenciado. Gracias, buenas noches, Lic. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.